Buenas, buen tiempo, estimados seguidores de este programa, por la vía alternativa, por un nuevo Ecuador posible, por un Ecuador posible. Estamos en esta ocasión con Fabián Saltos Coloma, un antropólogo, magíster en antropología, es un estudioso de la realidad nacional. Últimamente coordina las carreras de maestría en saberes y ciencias ancestrales de la Universidad Andina de Bolivia. Bienvenido, Fabián, un gusto. Gracias, querido Alfredo, gracias por invitarme. Bueno, A tus órdenes. sí, el motivo de de tu invitación es porque existe en estos momentos una polémica respecto del museo del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Entonces se ha vuelto polémico este asunto porque el gobierno ha mostrado prácticamente una caja que sería el museo. No sabemos todavía el contenido, la forma arquitectónica que tiene en su interior. Sin embargo, me parece que este tema invita a reflexionar sobre el asunto de la cultura en general y particularmente de la creación del Ministerio de Cultura, el papel que está cumpliendo o que ha cumplido en estos ya casi 20 años de ese ministerio, ¿no? Desde mi perspectiva, me parece que es un asunto que ha tenido un gran fracaso. Como se dijo en principio que el ministerio ha salido muerto, nació muerto, dicho por varios gestores culturales, por artistas, por gente entendida en la materia de la cultura. Tú fuiste uno de los gestores de la creación de ese ministerio. ¿Qué opinas sobre esto? En todo movimiento revolucionario, supuestamente de izquierda, siempre la cultura es uno de los pilares fundamentales, tanto para la orientación ideológica cuanto para la orientación política y la praxis de una política cultural, en este caso desde el Estado o desde el gobierno de turno. La izquierda condensó y ha condensado en varios países justamente a la cultura para que sea el eje movilizador de una conciencia mucho más alterna y decidida, es decir, militante. En este caso, nunca se habló de la construcción de un museo nacional desde el Ministerio de Cultura. Hubo una especie de pagos políticos a muchos de los presionadores de que se cree el Ministerio de Cultura, entre ellos artistas que presionaban por los exiguos fondos públicos en favor de sus beneficios muy particulares. Nosotros teníamos una idea muy clara al principio del Ministerio de Cultura, por eso pudimos organizar y estructurar un plan nacional de cultura que abarque a todos los sectores y a todas las regiones, sobre todo con el tema principal de los derechos culturales, que se puedan ejercer, que se puedan cumplir, que la gente se empodere de esos derechos culturales. Incluso hicimos una escuela itinerante de cultura alrededor de muchas zonas que incluso jamás había llegado a algo de gestión cultural para que la gente pueda recapacitar, reflexionar. ¿Para qué me sirve un derecho cultural? ¿Para qué necesito una identidad? ¿Por qué a este país le vamos a declarar diverso e interculturalidad? ¿Por qué debemos soñar en una minga de un país nuestro, de todos? ¿Por qué tenemos que abocar a una integración simbólica del Ecuador? Es decir, dar elementos, herramientas, instrumentos para que la gente se genere preguntas y se pueda responder. Hasta ahí nosotros hemos alcanzado, en principio, contigo, Alfredo, con la creación de los centros culturales comunitarios. Luego se fueron llamando centros interculturales comunitarios como focos que irradiaban esta
estas culturas, estas artes, estas memorias, estos patrimonios de una forma colectiva, de un nosotros comunitario frente a un yo consumidor. Había una esencia en el Ministerio de Cultura en su primer año de creación. Hubo una perspectiva muy profunda desde la izquierda, desde la militancia de izquierda. Luego, en el correr del tiempo, de la gestión cultural interna institucional, se dieron muchos hechos. El cambio de ministros, la desestabilidad institucional que se ocasionó con cada ministro que ingresaba tenía su propia perspectiva de futuro sobre la cultura y muchos de ellos lo que hicieron es aprovechar el instante, el momento de autoridad para favorecerse y favorecer a los suyos. Y ahí se distorsionó completamente. Ese Plan Nacional de Cultura fue dejado a un lado y primaron los intereses muy particulares, muy personales de los ministros de turno. Y ahí vemos que realmente esta revolución ciudadana no fue una revolución, no es un tinte de izquierda, porque luego de algunos años se dejó usurpar la gestión de la cultura por la derecha. Y justamente el producto de la ignorancia y del poder es lo que está pasando ahora con el Museo Nacional. La derecha usurpó a la supuestamente izquierda el derecho a gestionar la cultura y el icono más importante de un país puede ser, en términos arquitectónicos, estructurantes, un museo nacional. Eso pasa con Inglaterra, eso pasa con Francia y con los íconos de estos países poderosos que tienen como emblema sus museos, donde cuentan sus historias desde su poder. Lastimosamente, los museos franceses, británicos, tienen colecciones que no son de ellos, que no les pertenecen. Fueron producto de invasiones, fue producto del saqueo, ¿no? Entonces, no deben sentirse orgullosos de haber hecho estas barbaridades con las civilizaciones y países antiguos, Ahora, Fabián, ¿verdad? ahora, Fabián, Sí, me parece que los fallos que ha tenido el Ministerio de Cultura parten, me parece, ¿no? Del concepto de cultura. Se tiene un pésimo concepto de lo que es cultura, para convertirlo solamente en procesos de eventos, de espectáculos y no pasar más allá de eso, porque desde mi perspectiva la cultura adquiere dimensiones mucho más amplias que el simple arte, ¿no? La danza, el teatro, todo lo que conocemos como artes. Y entonces por ahí me parece que es el fallo que no ha permitido una apertura, una ampliación del margen de gestión, considerando que la cultura significa una dimensión vital para el llamado desarrollo sostenible. Es decir, que es un vector de integración, de movilización de la conciencia colectiva, y eso no ha habido en el ministerio. lo que se hizo es competir con la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es un espacio de los artistas y del arte. Es una especie de área de circulación, ¿sí? De obras artísticas y donde tenemos talleres, donde tenemos maestros, etcétera. El ministerio replicó lo mismo y por lo tanto su esencia fundamental, fundadora, se distorsionó completamente. Es la emisión de una política pública cultural. Para eso es un Ministerio de Cultura. Y un Ministerio de Cultura es para acompañar los grandes procesos de transformación social, pero para darle contenido a esos procesos sociales. Es para también integrarnos como nación,
cohesionarnos para poder rebuscar, bucear en esas historias, en esas múltiples historias que componen el país. Había mucho que hacer en el Ministerio de Cultura, darle profundidad, darle mayor consistencia justamente al movimiento político de transformación social. Pero luego nos dimos cuenta que realmente el Ministerio de Cultura fue un brazo político del gobierno correísta para favorecer a través de los fondos públicos, a través de, se supone, de la neutralidad de los concursos, pero no cumplió realmente su rol esencial, Esos fondos, implementar, esos fondos concursables te refieres, ¿no? Esos fondos sí, los fondos concursables que concursables que querían tener un matiz de neutralidad, de objetividad y de democracia y que y de fueron democratización. una copia de lo que hacen los chilenos, ¿no? Claro que sí, una copia de los chilenos, pero hubiese sido mejor formulado si se adaptaba a las realidades del Ecuador, a las realidades regionales y sociales, económicas que tiene el país. Y fue una especie de improvisación. Se copió, copia-pega, pero no hubo tampoco profundidad en ello, porque con el fondo concursable lo que haces es tener un privilegio para ciertos sectores, ¿no? Y no democratizar en sí mismo estos fondos para que lleguen y puedan disfrutar muchas de las zonas que están alejadas, zonas ruralizadas, y simplemente se van hacia los grupos sociales urbanos e incluso acomodados. Entonces, ahí hay una desigualdad en cuanto a la perspectiva de política y de derechos inclusivos culturales. No se pensó, por ejemplo, en ampliar el margen de gestión en lo que se trabajó con los centros interculturales comunitarios, por ejemplo, que habría un margen hacia lo rural, hacia los sectores urbanos marginales, hacia los sectores urbanos también. Y yo creo, siendo honesto, que había una apertura del gobierno central, pero las personas y personajes que pasaron por el ministerio liderando y dirigiendo no tenían claro. No se trata de ser profesor de literatura y venga usted de ministro, no se trata de tocar la guitarra y venga usted de ministro, hay que prepararse. Y hay que prepararse conscientemente de lo que es la gestión y las políticas culturales. Por ejemplo, no existía un modelo de gestión propio de, de cómo gestionar la cultura en el Ecuador. Todos eran unas imitaciones en retazos de Europa, de Colombia, de Brasil, etcétera, ¿no? Pero no hubo jamás un pensamiento unificado que nos ayude a tener una gestión y una política cultural concisa, ¿no? Que pueda atacar a las regiones y a los grupos sociales. Si la cultura la entendemos como una forma de de actuar y de repensarse a sí mismo el hombre, todos los 18, 20 millones de ecuatorianos estamos en la posibilidad de ejercer y hacer valer nuestros derechos de cultura. El acceso, por ejemplo, ¿no? El acceso a los bienes, a los servicios, a los productos culturales. Pensamos desde el equipo técnico que veníamos de otros procesos que podría haberse dado. Pero ya te digo, las personas, los ministros, tenían sus propios intereses y su visión demasiado miope, siempre orientado a las artes, ¿sí? El cómo capturar fondos para hacer mi obra, para promocionar mi obra, pero no había esta idea de holística, de integración
del país, de transformación. O sea, no hubo una antropología del hombre ecuatoriano, ¿no? De cómo nos pensamos, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos proyectamos al futuro. No, no había ese tipo de pensamiento, no había que nos ocupaba la. Ahora estamos pagando esos errores con esas consecuencias. El Museo Nacional en manos de Noboa, en Noboa y Pinto como jurados de un concurso internacional donde se necesita un criterio más allá de lo estético, un criterio filosófico, un criterio ontológico, un criterio antropológico y un criterio histórico y memorístico de lo que es el Ecuador, de cómo se condensan las realidades regionales, las realidades locales, las realidades étnicas, las realidades sociales, las capas que existen. Es decir, no es el diseño de cualquier edificio o de una obra pública. Esto es realmente la esencia y la condensación vital de lo que somos los ecuatorianos, de cómo un ícono tan importante como un museo puede ser la representación a nivel internacional. Yo, con ver un edificio que me pueda representar en cualquier parte del mundo, me identifico que ese edificio es ecuatoriano y porque tiene características del Ecuador. ¿Qué es lo que pensamos los ecuatorianos? ¿Cómo es nuestra cosmoexistencia? ¿Cómo es nuestra relación con la naturaleza, con los otros seres vivos? ¿Cómo es la relación con los otros ecuatorianos? Mayor protagonismo tiene la selección del Ecuador de fútbol, donde uno se siente representado, donde uno se siente orgulloso, donde uno se siente seguro. Eso debe ser un museo. Por lo tanto, no es simplemente el diseño de un edificio público más, es el edificio, es decir, el contenedor. Y es una obra arquitectónica, por lo tanto, es una obra de arte. Y ya en el contenedor tiene que decirme qué hay dentro. Es como una caja, ¿verdad? Es una caja. Y tú a la caja le identificas y sabes qué va a contener. Lo mismo tiene que ser el Museo Nacional. Y el Museo Nacional tiene que estar emplazado, obviamente a mí me hubiera gustado que esté emplazado dentro de la Carolina, porque ya no solo es la cultura, no podemos ser reduccionistas a la cultura, es decir, al quehacer del hombre. Nosotros nos debemos a un contexto mucho más amplio que es la naturaleza y desde ahí repensarnos como humanos que somos naturaleza. Los hombres somos naturaleza transformada en conductas, en comportamientos, en acciones. Por lo tanto, hoy es la oportunidad histórica, si se quiere, de poder reflexionar sobre el hombre ecuatoriano en sus vastas dimensiones, pero también en su parte cronológica, cómo emerge el hombre ecuatoriano, ¿no? Entonces, todo esto tiene relación. 20 años desde que se instauró el Ministerio de Cultura hasta que desemboca en este concurso. Ahora, me parece que tú has tenido algunas experiencias, conocimiento de espacios, de museos, como en el de México. Sí, a ver, el Museo de México de los años 30 es concebido como un proyecto nacional y nacionalista, donde vamos a tener lo mejor de nuestra historia. Vamos a ver a nuestros orígenes, a nuestros indígenas o a nuestros ancestros representados en ese espacio de todos. Y por lo tanto, van a estar lo mejor, entre comillas, de esas culturas portentosas que hoy nos sustentan. Hay un discurso gigante, inmenso de Vasconcelos, cuando comienzan a construir
el Museo justamente de Antropología e Historia. Es el gran contenedor, es la gran matriz que contiene a todos los mexicanos. Pero ese discurso de los años 30 ha subsistido a un montón de críticas que han venido de todo lado. Y hoy también sería necesario ir reformulando ese concepto inicial. Hay otro ejemplo también del hombre, del Museo del Hombre en Canadá, que me parece también súper importante. Eh, por ejemplo, las formas que tiene el edificio hacen relación, por ejemplo, con el viento, con el agua, con los ríos, o sea, con el espacio por habitarse, por el espacio donde va a emplazarse el museo. ¿Qué era ahí? ¿No? Y eso se refleja, por ejemplo, en las formas curvilíneas que tiene el museo, en formas también sinuosas que nos insinúan que había mucho viento y que las arenas se iban replegando, es decir, es un museo vivo. Yo estaba pensando que también aquí, en nuestro espacio de Museo Nacional, deberíamos integrar, obviamente, todo esa área de la Carolina fue una gran laguna, la Ujú. laguna de Iñaquito, ¿sí? Y donde convergían los diferentes grupos humanos, las diferentes aylus, familias más o menos ampliadas, que se abastecían de este gran sitio, de esta gran laguna. Por lo tanto, el museo en su concepción hay que investigar en profundidad. Habría que recrear el agua, por ejemplo, que existía ahí. Y los otros grupos de Quitucaras, los Cotocollaos, tenemos arriba la gente del Pinar. Hay diferentes sitios que el Instituto Metropolitano de Patrimonio ha descubierto. Tienen que estar integrados todos esos sitios, de cómo era el paisaje hace 500, 600 años. Cerremos los ojos y trasladémonos hace 600 años y miremos la laguna de Iñaquito gigante, donde no hay edificios, donde no hay incluso árboles que han sido introducidos, una fauna que ha sido también introducida, etcétera, y a través de una recreación o de una memoria ecológica, poder construir, poder diseñar este Museo Nacional, porque es lo primero, ¿no? Esta familiarización con el territorio, con el contexto dado donde yo voy a erigir un monumento. La arquitectura es eso, es un monumento grande que nos representa a todos. Ahora me parece que se ha politizado demasiado este tema en vez de centrar en cuestiones técnicas como las que tú estás refiriendo. Entonces, me parece que habría que sugerir que desplazar esa parte política para centrarnos en el tema absolutamente cultural, técnico. Caso contrario, vamos a caer en la trampa de repetir el reduccionismo en el que hemos estado viviendo estos últimos 20 años en el ámbito de la cultura y no introduciendo al sistema de planificación, al sistema de desarrollo nacional. El museo tiene que ser tan sentido como una carretera o como un puente. La población necesita ser representada en un espacio. Yo, como ecuatoriano, necesito un espacio donde contar mi historia, historia de mestizo, pero también el afroecuatoriano necesita ese espacio para contar su historia. Entonces, una necesidad vital el museo, cuando hay participación de las personas, cuando hay participación de la ciudadanía, de los grupos. Eso sería lo primero, motivar a que todo el mundo pueda participar y pueda contar la historia. Para eso es la historia de los ecuatorianos, de los diferentes ecuatorianos. Imagínate con un guión museológico, contando los afro, contando las nacionalidades indígenas, cada uno desde su propia realidad, la historia, ¿sí? Entonces vamos a ver historias entretejidas,
vamos a ver diferentes texturas de las historias y no la historia lineal oficial con que todos los museos han sido concebidos. Necesitamos que estén las voces de las personas indígenas, de las personas marginales, de los campesinos, de los mestizos pobres. Necesitamos de todas las voces en ese museo. Entonces no es fácil, no es el edificio, no es presentar al indio arqueológico. Y cuando te encuentras en la calle con el indio real, tomas otra postura. Y con el indio arqueológico, lo alabas, mientras con el indio real lo desprecias. Aquí hay mucho que reflexionar, hay mucho que repensar. Por lo tanto, necesitamos que no solo haya un diálogo de técnicos, ¿sí? Diálogo de especialistas, diálogo de arquitectos. Ellos tienen una visión académica, incluso orientada a Europa completamente, a Occidente y a la modernidad. Necesitamos gente que pueda hablar del museo desde su propia experiencia y realidad. Necesitamos voces indígenas, las voces descendientes directas de la arqueología. Tenemos ahí diferentes pueblos indígenas, arqueológicos, que tienen sus descendientes y están vivos y han sobrevivido. Ellos pueden reinterpretar todos esos objetos y pueden tener una voz distinta a la oficial. Algo más interesante también es que el gobierno de turno, el Estado en este caso, no debe intrometerse. No puede generar tipo de política o capitalizar la construcción del museo a favor de su gestión pública. No puede. Eso es antiético, antimoral. Entonces lo que necesitamos realmente es esta base de participación social. No importa que te demores años, no importa. ¿Sí? La premura es para presentar algo que en los otros campos no has hecho. Por Ujú. eso es la premura. Pero nosotros, como ciudadanos, como personas que necesitamos identificarnos y representarnos a nosotros mismos, que nadie nos dé representando. Eso es otro. Que el museólogo, el arquitecto no me dé interpretando. Yo puedo hacerlo. Entonces sí necesitas un proceso muy largo. Es algo así como hacíamos antes de este proceso para la ley de cultura, como hicimos ese proceso para el Plan Nacional de Cultura, que sea integrador, que sea con visiones distintas. Eso va a ser complejo. A la gente no le gusta lo complejo, le gusta lo más fácil. Ahora me parece importante lo que tú dices respecto de que no importa el tiempo que se demore, porque este momento hay una discusión, un choque entre la parte gubernamental y las partes de los calificadores de este museo, que es el Colegio de Arquitectos de Pichincha. En ese caso, yo reiteraría tus palabras, ¿no? Acogería tus palabras de que no importa cuánto se demore, lo importante es tener una estructura material, una estructura subjetiva que permita esto que tú has dicho, que la subjetividad de las personas vayan anclándose en esta realidad de lo que nosotros en realidad somos, ¿no? Somos multiculturales, somos milenarios, somos urbanos, pero también somos rurales, somos una integración. Ese es el objetivo que debería buscarse, ¿verdad? Sí, eso te digo, tenemos que hacer los guiones museológicos, es decir, la narrativa, el discurso, tenemos que hacerlo en grupos, con personas, con los ancianos, con la gente sabia. Y también tener una sala grande, hermano, donde podamos decir, aquí están nuestros sueños. Ecuador, en 50 años, queremos vernos de esta forma. Si no, parece que el futuro es completamente incierto. Sí, Y ahí sí. tienes un museo como base para ir creando
¿no es cierto? Ideológicamente ir creando cómo queremos vernos, cómo queremos que nos vean también, ¿sí? Eso es importantísimo. Ir cargados de mucha seguridad histórica, pero no es única, historias, las diferentes historias de los diferentes pueblos, tiene que estar representado ahí, las diferentes memorias que se activan a través de los objetos, si no los objetos quedan vaciados de contenido, simplemente vemos unas réplicas estéticas, ¿verdad? De lo que es la arqueología, pero no vemos realmente el valor que tenían esos objetos arqueológicos en las comunidades. Y eso es propio de los años 70, las, los guiones justamente museológicos basados en la belleza. Las Venus de Valdivia, pones 20, 50 Venus de Valdivia, sin ningún tipo de contextualización, Ujú. ¿no? Haciéndolo como un arte, cuando la concepción del arte es súper diferente en el mundo prehispánico. Los museos de sitio, ¿no? Tienes museos de sitio, ahí tienes desafíos gigantes. Yo he trabajado mucho en museos comunitarios, donde las personas son las que conciben el museo como tal, donde cuentan sus propias historias. Pero ya los museos institucionales, oficiales y llamados nacionales, siempre han tenido la representación del poder, Mm. ¿sí? Y quieren contar las historias que a ellos les conviene. Por lo tanto, debemos desacralizar este museo como tal. Debemos hacer que este museo sea una conciencia crítica, hermano, de los procesos del poder, Mm. ¿sí? Entonces, el museo también es un reducto de reflexión. Debería haber muchas bancas, muchos cafés, muchas discusiones en el museo, ¿sí? Porque a veces salimos como de una ceremonia solemnes sin poder discutir, Revertirlos a los, absortos de la belleza. ujú, No, ajá, revertirlos hacia los centros educativos, ¿no? Escuelas, colegios, universidades. claro, pero el discurso es lo que tiene que cambiar. Tiene que haber múltiples miradas, voces de los indígenas, de los negros, de los cholos, dentro de los montubios, dentro del museo. Deben estar sus voces ahí presentes, latiendo, latiendo, ¿no? Los ecos deben ser internos para que puedan dialogar. Y esa representación en micro para que sea y se construya una verdadera sociedad intercultural, que Ujú. esos son los desafíos. O sea, para mí no es tan fácil y esto es un proceso que nos va a llevar un tiempo prudencial de 2, 3, 4 años que sea, ¿no? Pero ahí debes gastar los 100 millones, pues hermano, no en el edificio, que no va a pasar nada y que no representa a nadie. No se trata de que es bonito para mí y es feo para el otro, no, 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 no. Eso es demasiado simplista para poder tomarlo así. Gracias a este debate, vamos a tener un Sí. espacio para aportar, ¿no? Y me gustaría de pronto, Alfredo, que tú puedas motivar todo esto para que la gente se tome su tiempo con tranquilidad. No estamos compitiendo con nadie, no estamos compitiendo con otros países. ¿Quién hace el museo más rápido? No. Nos hemos demorado 300 años en hacer un museo nacional y queremos en unos meses que los resultados sean implacables. Bueno, No hay Fabián, tal. ajá. Quiero agradecerte muchísimo, importantes tus reflexiones y pues vamos a seguir discutiendo este tema con otros actores. Esperemos que podamos tener asambleas, sugiero asambleas entre gestores culturales, gente entendida que pueda aportar. Muchas gracias, mi querido Fabián. Gracias, Alfredo. Hasta Nos vemos. Un gusto.